Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con ganancias impulsadas por estabilidad de política monetaria y compras de oportunidad tras caídas previas, movimientos o mejor estabilidad en el Bank of England, que mantuvo su tasa estable, y también lo que fue o lo que es el nivel de compra de activos, así que se mantienen sin cambios y después de 3 jornadas de caída aparecieron de nuevo compradores. No obstante, el mercado sigue un poco nervioso frente a lo que es un precio del petróleo que está por los $36 por barril, y eso ha generado algo de nerviosismo en algunos mercados y está generando caídas en el inicio de la jornada de hoy. En cuanto a acciones locales, recuperaron terreno luego de publicación del crecimiento del tercer trimestre y compras de oportunidad tras caídas previas. El mercado local continúa con ese intento de repunte, de rebote técnico en medio de lo que es las caídas anteriores, resultados empresariales que fueron relativamente buenos para algunas compañías, y los múltiplos de valoración que han llegado a niveles bastante bajos han atraído entonces de nuevo compradores. Se mantiene lo que es entonces el rebote técnico en últimas jornadas, las jornadas previas. Y tenemos Tesoro de los Estados Unidos. En el día de ayer reporta déficit de 64.600 millones en noviembre, un poco más alto que el año anterior. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben la semana pasada de 269.000 a 282.000. Sorprende con ese incremento. El mercado no lo estaba contemplando, estaba esperando también estabilidad en 270, aunque no es una cifra para nada despreciable, sigue siendo buena. Y los precios de importación cayeron 0,4 en noviembre y exportaciones caen 0,6. Ayer datos económicos no agregaron mayor información, el mercado simplemente en medio de rebote técnico después de tantas caídas. Probabilidad tasa Fed en la próxima semana, miércoles 16. Tendremos la decisión de tasas de la Reserva Federal. Con base en ese movimiento, pues sabremos qué podría pasar con acciones internacionales. Lo que estamos viendo durante la semana es un poco de cautela, un poco de indecisión y nerviosismo a espera de esta noticia. El VIX continúa sobre los 18, así que el escenario de nerviosismo sigue siendo el común denominador. Así que solo retrocediendo de nuevo el VIX de forma significativa, volveríamos a tener un mercado en calma. Por ahora, el nerviosismo está fundamentado en el bajo precio del petróleo, que deteriora el crecimiento de los emergentes y también impactaría un poco en la demanda de exportaciones, o no, un poco no, impacta la demanda de exportaciones de países industrializados. Así que por ahora, mientras estemos sobre 18, el nerviosismo se mantiene a medida que se acerca la decisión de tasas de la Reserva Federal. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron con comportamiento mixto. Japón repuntó, pero China retrocedió. Tuvimos datos económicos mixtos. En los nuevos créditos en China crecieron 709.000 millones de yuanes. Estuvieron por debajo de lo que el mercado estimaba de 720.000 millones. El previo fue de 514.000, fluyendo con menor fuerza en lo que son los nuevos créditos en China. Y la inversión extranjera directa en China se desacelera en noviembre de 8,6% a 7,9%, menor ritmo de crecimiento. Y pues lo que fue la caída de los commodities mantiene bajo presión al mercado. Europa, pese a las buenas noticias que ha sido el común denominador para Europa, la correlación con los mercados internacionales mantiene caídas en el día, así que continúan los temores por el bajo precio del petróleo, aunque varias economías no tienen nada que ver con el petróleo, de hecho se favorecen ante los bajos costos, pero la correlación del mercado en términos generales mantiene esa cautela en Europa. La tasa de desempleo italiana bajó en octubre de 12,3 a 11,7, un muy buen descenso en la tasa de desempleo. El mercado esperaba 11,9, y la producción industrial italiana creció 0,5% en octubre, el mercado esperaba 0,3%. Así que tenemos mejora en indicadores en Italia. Europa sigue estando en estos buenos movimientos y se confirma, se acuerda la fusión entre Dow Chemical y DuPont. El valor de estas dos compañías sumaría 130.000 millones de dólares y se esperan sinergias por 3.000 millones. Recuerden que esta noticia fue incorporada en jornadas previas con ascenso de 9% de cada una de las acciones. Y la noticia del día de ayer, el PIB de Colombia, que mejora frente al segundo trimestre, un crecimiento del 3,2%. No obstante, si bien hay alegría con base en ese dato, no hay que tomarlo a la ligera. Recuerden que la inflación para septiembre fue de 5,35%.
Así que en términos reales, si descontamos el crecimiento, este es el Producto Interno Bruto, si vamos al crecimiento real de la economía y le descontamos el tema la inflación o el efecto precio, tendríamos un crecimiento negativo del 2.04%. Así que si bien parece ser una muy buena cifra, el tema de la inflación pues hace que tengamos que meditarlo o tenerlo con cautela ese crecimiento del 3.2%. El crecimiento real en cierto modo es negativo. Sectores con crecimiento importante en términos anuales, anuales es mismo trimestre año anterior, o sea, es como estábamos frente a septiembre del año 2014, crecimiento entonces en agricultura, ya empezamos a ver cifras negativas y de crecimiento muy débil en minas y canteras. Esta tendencia se espera que continúe durante el cuarto trimestre del año. Manufactura recuperando crecimiento 2.5%, construcción 0.7% en variación trimestral, se desacelera hasta la variación de septiembre contra junio. Empezamos a tener algo de desaceleración en construcción, pese a que el año corrido va con muy buena cifra. Comercio se mantiene con crecimiento y en los demás sectores también. Así que se empieza a notar algo de desaceleración en construcción y claramente lo que tenemos que ver con el sector de minas y canteras. Resultado 3.2, pero recuerden resultado real negativo. Vamos entonces con noticias del día. IPP de Estados Unidos sube 0.3% en noviembre, anual pasa de -1.6 a -1, el núcleo subió 0.5 en su variación anual, mismo mes año anterior. Se acerca entonces la decisión de tasas de la Reserva Federal y con este dato de IPP, pues el mercado empieza a pensar, bueno, ¿será que sí? Es muy probable que tengamos en diciembre, así que las apuestas del mercado están cercanas a que tengamos en diciembre el primer ajuste de tasas. Y a las 8:30 tenemos ventas al por menor de Estados Unidos, crecen 0.2% en noviembre, sin vehículos lo hacen en 0.5. Los mercados estimaban para cada uno de ellos una variación del 0.3, así que la demanda continúa sólida en los Estados Unidos. Nos falta a las 10 de la mañana inventarios de negocio y sentimiento del consumidor. 10 de la mañana nos quedan dos datos importantes. Así que por ahora fueron muy buenos, IPP mejorando, ventas al por menor creciendo más de lo que el mercado esperaba y las apuestas se incrementan hacia el ascenso de tasas la próxima semana. La próxima semana será un día importante. Para tener en cuenta, próxima semana IPC, producción industrial, datos de mercado inmobiliario y decisión de tasa de la Fed. Próxima semana seguimos con datos económicos, lo más importante será inflación y decisión de tasas de la Reserva Federal, donde el mercado ya estima que tengamos el primer movimiento de ajuste. Así que estaremos muy atentos a esa decisión. La volatilidad y el nerviosismo puede ser el común denominador desde hoy hasta el miércoles. Recordemos que el mercado está un poco nervioso, tanto por tasa Fed como por bajos precios del petróleo. Así que en términos generales, los mercados internacionales abren hoy con nerviosismo. Así que continúa, hoy gana algo de terreno el dólar frente a algunas monedas y las acciones caen con fuerza, básicamente por el menor precio del petróleo y la decisión de tasa Fed. Hay nerviosismo general en los mercados. Datos económicos aumentan esa probabilidad de incremento de tasa de la Reserva Federal y el mercado local está atento a soportes de corto plazo para evaluar fortaleza del rebote. Recuerden que ayer el PIB fue bueno, 3.2%, pero no es tan bueno porque tuvimos un crecimiento de la inflación por encima de ese nivel, así que el crecimiento real de la economía puede estar rondando las cifras negativas y así que hay que estar atentos. El mercado querrá rebotar. Diciembre está trayendo algo de compradores básicamente por los descensos que han dejado las acciones en múltiplos atractivos, la demanda de aquellos que quieren pasar el año con acciones en su portafolio y digamos que el rebote técnico se está consolidando con base en esos dos movimientos, perdón, corrijo. Atractivos múltiplos, demandas para fin de año, está haciendo que el mercado repunte pese al resto del panorama. No obstante, si este rebote pierde fuerza y se rompen los soportes de corto plazo, la presión bajista podría continuar. Recuerden que están apareciendo compradores básicamente por hechos o fecha puntual de diciembre. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones sigue estando en esa zona de indecisión. Está, digamos que cautela es el común denominador, básicamente no se atreven a tomar una posición muy clara a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Estamos en esa zona, solo superando esos 17.700, 17.800 hablaríamos de nuevo impulso alcista, a lo contrario no se descarta algo de presión bajista hacia los 16.500, 17 en primera parada. Estamos en una zona de indecisión como el común denominador, ya vamos a ver hacia dónde rompe
Esta indecisión demuestra básicamente el nerviosismo del mercado por el bajo precio del petróleo y la cercanía de la decisión de tasas de la Reserva Federal. China continúa bajo presión, aparecieron algo de compradores en el día de ayer, pero no logran tomar control del mercado, así que mientras esté por debajo de esos 3.580, 3.600, la presión sigue siendo bajista para el IPSA. Solo superando esos niveles podríamos hablar de algo más de presión alcista y no ha podido pasar los 10.300 el índice en Perú, así que mientras continúe por debajo de esos niveles la tendencia sigue siendo bajista, un poquito de indecisión también, la espera de mayor información y ayer el dólar retrocede un poco, no tanto perdiendo un poco de correlación con el precio del petróleo, básicamente por la noticia de PIB, pero se encuentra sobre los 3.200, 3.220. Recuerden que cerrando por debajo de los 3.220 ya hablaríamos de mayor probabilidad de descenso. De lo contrario, si logra mantenerse sobre los 200, 220, el sesgo sigue siendo alcista. Vamos a ver qué pasa durante estas dos jornadas con base en el 3.200. Ruptura de 3.200 daría posibilidad de mayor corrección. Y en cuanto al WTI, continúa bajo presión, ¿cierto? Continúa el descenso, que el 40 es el más importante. Vamos a ir a nuestra plataforma global. Ayer teníamos, entonces, mirando algunos ETF, continúa la presión bajista para el día de hoy. En estos momentos está cotizando a 36.40, 37.50. Mientras estemos por debajo de los 37.50, importante tener en cuenta ese precio, 37.50, mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión y la tendencia siguen siendo bajista, 37.50 con posibilidad de continuar descenso. Solo superando 37.50 existiría la probabilidad de algo de rebote técnico hacia los 40, pero mientras estemos por debajo de 37.50 el sesgo sigue siendo bajista para el crudo WTI y el euro en estos momentos está cotizando en 1.963, un poquito de indecisión para la moneda europea que ha mostrado muy buenas cifras Europa ganando algo de terreno, simplemente se acerca la decisión de tasas de la Reserva Federal y por eso digamos que deciden tomar algo de utilidad los que venían largos y nos genera la posibilidad de un comportamiento lateral a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal entre los 107.80 y 110.30. Por ahora simplemente no se descarta indecisión y confusión en el euro. Vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado que ayer continuó con el rebote y logró cerrar por encima de los 70. 1070, recordemos que será el nivel clave para mantener el rebote técnico, sigue siendo, logró cerrar por encima de ese nivel. Si hoy logra mantenerse sobre el 1070, aún hay posibilidad de avanzar hacia los 1100 como psicológico y 1110 como nivel de resistencia más fuerte. La tendencia igual sigue siendo bajista. Si vuelve a perder los 1070, pese a la corrección de las últimas dos jornadas, las caídas pueden volver al mercado. 1070 el nivel de soporte para mantener la posibilidad de rebote técnico. Hay que estar muy atentos al nivel, a esa zona, dependerá también del precio del petróleo y del panorama general. 1070 para mantener el impulso alcista, perdiéndolo volvería a la presión bajista. Banco de Bogotá sigue acercándose al 58, sigue estando 58, 60, 54, no hay una tendencia definida, simplemente bajo volumen y un comportamiento lateral. Bolsa de Valores de Colombia continúa con el sesgo alcista, trayendo un poco más de inversionistas a medida que muestra mejores resultados en negociación de derivados, si bien acciones continúa bastante bajo en volumen con respecto a años anteriores, mientras esté sobre los 16.80, aún hay espacio hacia los 17.60. Se acerca a los 17.10, la primera zona de resistencia, mientras esté sobre 16.80 aún puede alcanzar 17.60, mercado impulsado por optimismo generado por tras incremento en negociación de derivados, 17.60 el nivel de resistencia. Vamos con Celsia, que no logra pasar los 2.500 en el día de ayer. Recuerden el nuevo nivel de resistencia, lo que era soporte ahora resistencias, tendrá que cerrar por encima de 2.500 para poder avanzar hacia los 2.830. De lo contrario, mientras esté por debajo de 2.500 aún puede ascender a los 2.200, 2.100, 2.500 como el nivel de resistencia relevante para Celsia. Vamos con Cementos Argos, que logra cerrar cerca de los 9.000, avanzó pero los vendedores volvieron a aparecer, la construcción mostrando algo de desaceleración en términos trimestrales en el PIB. Si miramos el trimestre de septiembre contra trimestre junio, si vuelve a cerrar por debajo de los 9.000, aún tiene espacio para 8.500, 8.200. Si logra mantenerse sobre los 9.000, podría volver a 9.600. Igual seguimos dentro de un comportamiento de indecisión de mediano plazo.
Si rompe 8500 ya la indecisión podría generar o desencadenar algo de mayor presión bajista. Por ahora atentos a los 9000 para determinar si puede continuar con ganancias o volvería algo de la presión bajista caracterizada por esta línea de tendencia. Cemex Latam Holding continúa el avance en línea con el resto del mercado, logró alejarse de las zonas de soporte de los 8800. Si logra mantenerse sobre 9200 hay posibilidad de alcanzar 9800 mientras esté sobre 9200. Si pierde los 9200 podría volver hacia la zona de mínimos de 8800, 9200 la zona de soporte importante. Vamos con Canacol, ayer frena y retrocede con mucha fuerza, el precio del petróleo no lo ha dejado avanzar, recordemos que venía mejorando por el tema de gas, pero perdió el sesgo. Ahora tendrá que recuperar los 6400, cerrar por encima de 6400 para volver hacia la zona de 7000, mientras esté por debajo de 6400 aún puede acercarse a los 5800. 5800, 6400, los dos niveles claves, un poquito de indecisión el día de ayer, de hecho muy bajo volumen en la negociación, solo superando 6400 anularía la presión bajista. Por ahora entonces estaremos atentos un poco más al precio del petróleo. En estos niveles están bastante crítico. Vamos con concreto que sigue 1100, 1250 lateral, marca precio en el día de ayer con leves incrementos. Si logra mantenerse sobre el 1100 aún hay posibilidad de avanzar un poco. Si pierde los 1100 volveríamos a la zona de 1050. 1100 para poder avanzar en negociación de muy bajo volumen. Vamos con Corficol, otra vez la vela importante, aunque hubo buen volumen el día de ayer. Esas velas han hecho que los técnicos no funcionen muy bien. 38.500 sigue siendo la resistencia. Logró cerrar por encima de la vela previa, así que 37. Si logra mantenerse sobre 37 hay posibilidad de volver a 38.500. Si pierde 37 hay posibilidad de 35. Igual seguimos en una zona de indecisión consecuencia de estas velas bastante erráticas, así que seguiremos bajo ese mismo comportamiento. 38.500 contra 35. Vamos con Ecopetrol que se mantiene bajo presión, 1200 se alejan, solo superando 1200 anularía la presión bajista, de lo contrario aún puede continuar con descensos. 1200 el nivel de resistencia para Ecopetrol. Vamos con Empresa Energía de Bogotá que con muy bajo volumen se impulsa en el día de ayer, tanto Empresa Energía de Bogotá como Corficol está teniendo este tipo de velas bastante extrañas por consecuencia de una menor liquidez y un mayor spread entre demanda y oferta. Si logra mantenerse sobre 1700, puede avanzar a 1770. Si pierde los 1700, volvería hacia la zona de 1620. Técnicos perdiendo capacidad predictiva a medida que sean este tipo de velas. De hecho, se ha venido comentando por la menor liquidez. Construcciones El Cóndor tendrá que superar los 1120 para poder avanzar a 1200. De lo contrario, la presión bajista podría continuar hacia la zona de los 1120 como el nivel de resistencia para Construcciones El Cóndor. Vamos con Encam, que no marca no sí marcó presión el día de ayer en 10.50, se mantiene bajo esa presión en términos generales del mercado. Los inversionistas esperan algún día tener utilidad neta positiva, pese a que el EBITDA continúa creciendo, ha disminuido de mejorada calificación, pero pues simplemente se mantiene en una liquidez un poco más baja. Pero luego de publicar resultados, mejores resultados, los volúmenes de negociación han sido más altos. Vamos con Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá que sigue en la zona lateral con el 480 como el soporte más importante. Mientras se mantenga todavía puede volver a 510. Superando 510 hablaríamos de 540, 540 como escenario probable. Ruptura de 480 lo podría llevar a 460. Por ahora sigue estando dentro de la zona de indecisión la acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Éxito continuó con el repunte en el día de ayer, repunte que se originó después de la publicación de resultados. Ha permitido un avance significativo, alcanzando entonces por retroceso de Fibonacci la zona del 61.8. Es un día clave para éxito con base en el retroceso de Fibonacci. 12.600. Mientras esté sobre 12.600 aún puede continuar el avance. Si rompe 12.600 la presión bajista puede volver hacia 11.200, una corrección después del avance de jornada previa. Eso siempre y cuando se mantenga sobre 12.600. Si pierde, si se mantiene sobre ese nivel aún hay posibilidad de alcanzar los 14.000, donde hay algo de volumen alto en estas velas previas y es una buena resistencia. 14.000 el nivel de resistencia más fuerte. Siempre y cuando esté sobre 12.600 hay posibilidad. Si pierde 12.600 podemos descender. No se descarta que en cualquier momento pueda aparecer vendedores tomando utilidad después de la valorización previa de las últimas semanas. Vamos con Grupo Argos avanzando en el día de ayer, pese a que por resultados el valor fundamental podría estar un poco más bajo.
14,600. Mientras esté sobre 14,600, aún puede alcanzar 15,400, 15,700. Si pierde los 14,600, la caída puede ser hacia 13,900 y volver la presión bajista. Importante los 14,600 para mantener el impulso de rebote. Sigue estando por debajo de todos los promedios móviles. Si pierde 14,600, la presión bajista volvería a 14,600 como la zona de soporte. Vamos con Grupo Aval, que no logra cerrar por encima de los 1050, dejando los 1060 ahora como resistencia. Mientras esté por debajo de 1060, la presión se mantiene hacia los 1000. Solo superando 1060 hablaríamos de un poco más de rebote hacia los 1150. 1060 el nivel de resistencia. Vamos con Grupo Sura, 31, avanza también en el día de ayer en línea con el resto del mercado. Mientras esté sobre 31, aún hay posibilidad de avanzar a 33,200 en el mejor de los casos. Sigue siendo tendencia bajista, ya si para esos niveles hablaríamos un poco más despacio, 34,500. De lo contrario, si pierde los 31.000, la presión bajista volvería a 31 como la zona de soporte, 31 para mantener el impulso alcista. Recuerden que la clave ahora va a estar en los soportes de corto plazo para aquellos activos que mejoraron. No pudo pasar los 7.000 ISA, 6.500, 7.000 sigue siendo el nivel clave. Superando los 7.000 hablaríamos de poder avanzar hacia los niveles de 8.000, rompiendo la baja 6.500, la caída puede ser hacia los 5.800. 6.500 contra 7.000, los dos niveles claves para determinar un poco más de dirección en el activo, siendo todavía lo más probable el avance hacia los 8.000 después de resultados y valoración atractiva. Isagen, 2.770, mientras esté sobre 2.770 aún puede alcanzar 2.920, si pierde ese nivel volvería a 2.600, igual sigue estando dentro del comportamiento lateral. 770 para mantener algo más de impulso alcista, si lo pierde volvería al lateral con leve presión bajista, igual está en una zona que es más 50-50 tanto el ascenso como el descenso. De hecho, mientras hablamos el petróleo se acerca a 36,19. El oro, $1.064 la onza, logró aguantar los 1.800 ayer, seguimos 1.800, 2.000, están apareciendo algo de volumen en mineros, si rompe 1.800 podríamos perder el sesgo alcista, al contrario sigue estando 1.800, 2.000 como los niveles más probables para la acción de mineros que ha empezado a negociar con algo más de volumen. Y Nutresa logró pasar ayer los 21 y alcanzar a acercarse un poco a los 22. Si logra hoy mantenerse sobre 21, hay posibilidad de avanzar a 22,200. Simplemente ayer tomarán algo de utilidad. Si pierde los 21.000, la caída puede ser hacia la zona de 20,400. Y seguiría siendo todavía tendencia alcista de corto plazo. Perdiendo 20,400, la presión volvería a los 19,600. 20, 21.000 y 20,400 los niveles de soporte, 21 para mantener mayor fuerza, 20,400 para mantener el impulso alcista, rompiendo ese nivel la presión bajista podría volver. Vamos con preferencial aval, solo superando los 1050 anularía la presión bajista, de lo contrario aún puede continuar hacia niveles cercanos a 1.000 y 980. 1050 para anular la presión bajista en la acción de grupo aval. Avianca Holding, buen volumen en el día de ayer, dependerá de los 1.600, mientras esté por encima de ese nivel aún, y sesgo alcista pese a este freno que ha tenido, tendrá que superar los 1.690, 1.690 para recobrar el impulso alcista, 1.690 y 1.600 como la zona de soporte, son los dos niveles claves para determinar un mejor rumbo para Avianca. Preferencial Bancolombia, aparece vela tipo martillo invertido aguantando los 20.000, no ha podido romper los 20.800. Superando 20.800 hablaríamos de poder volver hacia los niveles cercanos a 22 en medio de rebote técnico de tendencia bajista. De lo contrario, si no supera los 20.800 y rompe los 20.000, la presión bajista podría extenderse. Seguimos 20 contra 20.800. Las tres velas previas, tipo martillo, doji libélula y martillo invertido, nos delimitan esos dos niveles, 20.800 contra 20.000. Vamos con Carvajal Empaques, que continúa el avance en este activo. Recordemos que se ha beneficiado de la fortaleza del dólar con ingresos desde el exterior, exportaciones también, y buenos resultados que todavía tienen espacio para 1920, 1980. Continúa la tendencia alcista para preferencial Carvajal Empaques, mejorando un poco en la negociación. Preferencial Cementos Argos, choque contra los 9.000 ayer. Mientras esté sobre 8.800, aún puede volver a buscar 9.000, incluso avanzar a 9.300. Si pierde los 8.800, la presión bajista puede volver hacia los 8.200. 8.800 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Preferencial da vivienda, 20.500. 20.500 el nivel de soporte, mientras esté sobre 20.500 aún puede alcanzar los 22, el nivel de resistencia más fuerte. Si pierde 20.500 la presión bajista podría volver 20.500 como la zona de soporte para preferencial da vivienda.
Preferencial grupo Argos se aleja un poco de los 14, que es el nuevo nivel de soporte, mientras esté sobre 14 hay posibilidad de avanzar a 15, 15,200. Si pierde los 14.000, la presión bajista volvería a 14.000 como la zona de soporte. Preferencial grupo Sura 30.000, mientras esté sobre 30 aún hay posibilidad de avanzar a 31,600. Si pierde los 30.000, la presión bajista podría volver 30.000 como la zona de soporte. Y terminamos con Pacific, que mantiene su tendencia bajista. El tiempo sigue corriendo. Estaremos atentos a más información que nos publique en la Superintendencia Financiera. 3.500 es el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 3.500, la presión sigue siendo bajista a medida que el petróleo se mantiene por debajo de $40 por barril. 3.500 el nivel de resistencia relevante. Así que en términos generales, los mercados internacionales nerviosos, viene, se acerca decisión tasa Fed, petróleo bajo también genera algo de volatilidad, mercado local repuntando por factores más de la época, algo de demandas de diciembre aprovechando los bajos múltiplos. La coyuntura igual continúa un poco tensa. El PIB fue el tercer trimestre que ya es pasado y pues la inversión es con base en el futuro, pero por ahora mientras estemos sobre esos soportes de corto plazo vale la pena evaluar el movimiento alcista. La ruptura de soportes de corto plazo aumentaría de nuevo la presión bajista y retomaríamos algo de correlación con el precio del petróleo que se mantiene bajo presión. Bueno, vamos con preguntas. ¿Qué niveles de precio busca la OPEP para poder eliminar competidores y qué tan fuerte puede estar Ecopetrol para resistir este propósito? Para eliminar un competidor vía precio, pues lo importante es acabar con los que están más endeudados, que esos serán los que más van a sufrir o menos tiempo pueden aguantar. Entre mayor sea la deuda, menos tiempo tienen para aguantar. Ecopetrol, si bien ha incrementado su nivel de endeudamiento en el último año, aún tiene espacio para aguantar, más es una empresa que tiene diversificación en ingresos, no es solo producción y exploración, también tenemos refinación, transporte, así que Ecopetrol aún puede aguantar un poco más del bajo precio del petróleo. No sabemos, digamos, cuándo la producción no OPEP empezará a ceder con fuerza lo suficiente para regular ese tema de oferta y demanda. Así que por ahora la presión continúa. La OPEP quiere un precio de petróleo suficientemente bajo para retirar del mercado la mayor cantidad de competidores. Parece ser que son sus intenciones en medio de mantener e incrementar producción bajo este exceso de oferta. ¿Qué tan fuerte es el impacto de tasa Fed en Colombia? No está descontado ese fundamental. Se pondrá más interesante el mercado de renta fija. Bueno, renta fija, que ha tenido censos de tasa de interés durante 2015, cuando la inflación empiece a estabilizarse, el fenómeno del niño se calme, la devaluación también, las tasas de interés podrían empezar a bajar en algún momento en el 2016, por lo cual la renta fija vale la pena tenerla muy presente porque podría llegar a tener un 2016 bastante interesante. Tasa Fed en cierto modo estaría descontado y lo que nos interesa de tasa Fed no es que suban tasa en diciembre porque el mercado cree que ya la van a subir, sino que tan rápido serían los siguientes ascensos y hasta dónde podrían ser. ¿Cómo afecta la política monetaria del Banco de la República de éxito y qué se espera en inflación efectos en Brasil además de la tasa Fed? Bueno, Brasil continúa bajo presión, la situación económica sigue siendo complicada mientras el precio del petróleo se mantenga bajo, también la inestabilidad política. En cuanto a decisión de política monetaria en éxito, pues el tema clave es inflación. Éxito tiene un componente no cíclico de alimentos, también tiene un segundo piso de temas más cíclicos que pueden afectar. También está incursionando en el tema de la construcción, lo cual también le agregó un componente cíclico extra. Y el punto clave de éxito es que los resultados fueron buenos, la valoración fue atractiva y por eso el repunte. Hace unas semanas, cuando veíamos los resultados de éxito, hablábamos sobre ese tema y mirábamos los múltiplos bajos de la compañía de éxito. Sí, sigue siendo el tema del endeudamiento un punto importante en el largo plazo. Digamos que esto en algún momento puede limitar el avance de la compañía y según cómo evolucione el crecimiento de ingresos y las sinergias y la mejora en márgenes que le permitan incrementar rentabilidad. Por ahora entonces, atentos a los soportes de corto plazo para ver cuándo ya empiezan a tomar utilidad en términos de éxito. ¿Qué fundamentales tiene PREC para que se recupere? No, lo único que necesita es un precio de petróleo muy alto. Recuerden que la mayoría de fundamentales están muy en contra, pues tener que entregar campos rubiales en junio de 2016, que afecta claramente sus ingresos, su producción, el nivel de deuda que permanece alto y que es difícil atender sus obligaciones de largo plazo si el petróleo se mantiene por mucho tiempo por debajo de los $40. Así que por ahora pues sigue estando supeditada a lo que sea, a lo que es la cotización del precio del petróleo. Mm,
con los precios tan bajos de petróleo, ¿por qué no sube Avianca Holdings si se supone que son inversas? Tiene una parte inversa y una parte no inversa. Un ahorro en costos de combustible, sí, pero también tiene una menor demanda por culpa de la devaluación, que no dicen, pues, ahí es donde uno podría decir, de Estados Unidos está un poco caro para salir, ya no es tan atractivo como antes y eso disminuye un poco la demanda de pasajes. Así que tiene ese componente lado A, lado B, pero en cierto modo en el último trimestre ganó más el ahorro de combustible que la caída o la dificultad para incrementar ingresos. Así que en cierto modo, pues por ahora el 1600 sigue siendo la zona de soporte para Bianca Holding. El mercado le tomará tiempo hasta que no vea los próximos resultados y esté un poco más convencido de la coyuntura. ¿Qué posibilidades hay de que TV se recupere con la nueva administración? Hay posibilidad, los resultados fueron buenos y la valoración sigue siendo algo atractiva después de la corrección del dividendo, por eso el 480 sigue siendo un soporte importante. No obstante, recuerden que los fundamentales son de mediano largo plazo. En el corto plazo sigue pensando en la psicología y el temor, las oscilaciones de corto plazo. Creo que era Benjamin Graham decía que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo y en el mediano y largo plazo recupera su cordura. Hay que estar atentos a la evolución de los balances. ¿Qué posibilidad existe de que vuelvan capitales extranjeros a invertir en acciones colombianas ahora sí sube Fed y con estos precios tan baratos de las empresas? Los capitales extranjeros seguían mucho más por el potencial de crecimiento. Ese es un tema clave. Mientras estemos bajo la perspectiva de desaceleración estarán un poco más cautos, pero la devaluación que hemos tenido más, tú lo comentas, los bajos precios, en algún momento tendríamos la posibilidad de incrementar flujos de inversionistas. Hay que estar muy atentos porque digamos que estamos llegando ya a niveles bastante bajos de acciones y bastante alto del dólar. Solo falta que el petróleo dé algo de apoyo para ese cambio de dirección. Entonces, por ahora estaremos muy atentos, pero pues digamos que hay ahora un momento que consideren que ya estamos muy atractivos. Lo estaremos revisando y las gráficas nos mostrarían esos volúmenes ingresando con buenas velas. Estaremos atentos día tras día en el comité. Um, para un rebote técnico, ¿cuál presenta mejor panorama entre preferencial Bancolombia y Da Vivienda? Bueno, vamos a colocarlos como siempre. Vamos a colocar preferencial Bancolombia y abajo vamos a colocar preferencial da vivienda. Listo, preferencial da vivienda. Vamos a colocar variaciones porcentuales, rango un año. La correlación es bastante alta. Seguimos con una correlación alta. Ha tenido un mejor desempeño da vivienda. Son unos activos que están muy correlacionados. A veces cambian un poco el tema del spread. Y en cierto modo, pues cualquiera de los dos aplicaría bastante, o sea, digamos que no hay mayor diferencia. Tenemos una correlación bastante alta en el activo, de hecho se ve en 2 meses ese tipo de comportamiento. Hay una alta correlación en los dos activos. ¿Usted me recuerda cuánto vale la acción de Ecopetrol en libros, patrimonio, número de acciones al mes de septiembre? Eso estaríamos hablando más o menos de 1100, ya les digo la cifra exacta de, de los múltiplos. Un segundo. La cifra exacta para Ecopetrol de valor patrimonial es 1.243, tomando un patrimonio de 51 billones y una cantidad de acciones de 41.116 millones de acciones. 1.243 el valor patrimonial para septiembre de la acción de Ecopetrol. Ese es el valor patrimonial. Me repites preferencial Bancolombia. Preferencial Bancolombia presentando unas velitas de indecisión donde están los compradores luchando por tomar control, defendiendo esta zona del 20.000, mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de continuar el rebote y 20.800 el nivel para dar ese espacio. Si rompe los 20.000 la presión bajista continuaría. Están los compradores luchando en esas velas. ¿Para cuándo está programada la venta de derechos de acciones de Ecopetrol en ISA? No tengo la fecha exacta, pero contemplando los resultados, digamos que aún no se ha definido. Recordemos que la valoración de ISA fue bastante atractiva, con resultados bastante buenos, con menor componente cíclico por ser utilities, lo cual, a diferencia de Empresa de Energía Bogotá, que no se vendió la totalidad, pues el precio de 8.000 es un poco más probable para ISA. ¿Cómo afecta el incremento de tasas en Estados Unidos las financieras colombianas? Pues simplemente nos justifica o mantiene la tendencia, pero si bien vamos a tener mucha volatilidad, ya lo hablaremos, el tema clave si suben tasas el miércoles es qué tan rápido serían los siguientes ascensos. Puede ser que suban tasas y den señales que los ascensos no serían tan rápidos y el mercado se calme en ese momento. Vamos a tener mucha volatilidad de la próxima semana.
Si Fed sube tasa sería mejor invertir en Nueva York que en BBC. Digamos que el tema es comprar barato o vender caro. La diferencia de Nueva York, y si nos vamos un poco al mercado global, es que ustedes pueden tener, o sea, no importa, el sentimiento general son los índices. Colombia es un país muy correlacionado por un alto componente cíclico, así que la mayoría de acciones van como que en la misma tendencia, pero afuera ustedes pueden tener, pese a ascensos bastante buenos, con lo que hemos Sune. Esto es una compañía de energía solar. Sí, las acciones en Estados Unidos, esperen que estoy un poco despistado. Las acciones en Estados Unidos han estado subiendo, ¿cierto? Pero compañías como Sune han estado cayendo, energía solar, un alto nivel de endeudamiento, mientras que tenemos también compañías diferentes, Best Buy, por ejemplo, cómo le ha ido Best Buy. Digamos que independiente de lo que pasen, también ha tenido descensos, contrario a Netflix, que mantiene una tendencia alcista. Así que lo que importa en cierto modo son las compañías, los resultados. El mercado colombiano es un poquito más lento en asumir ese tipo de fundamentales y se correlaciona más en el corto plazo. Eso es porque hay una alta dependencia de inversiones tipo benchmark que se van mucho hacia el índice. Eso nos correlaciona un poco más. Pero, pues digamos que lo importante es, no importa la bolsa, siempre hay oportunidades buenas o malas en cada una de las bolsas. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente hay más activos en el mercado, en la plataforma global, que digamos que hay más oportunidades de tener cualquier tipo de tendencia, mientras que Colombia, pues la cantidad de la muestra de activos es un poco más reducida. Eso es importante tenerlo en cuenta. No hay ninguna bolsa mejor que otra, simplemente una con más oportunidades que otra, más activos que están listados. ¿Qué necesitaría Colombia para pertenecer a la PEP? Mm, no me acuerdo los temas claves pero pues hay un nivel de reservas y producción importante y pues nuestros niveles de reserva, o por lo menos las de Ecopetrol, están por el orden de 6 7 años que pues, digamos que tienen también un tiempo de estar cada vez más bajitos. Mm, el Cóndor puede tener fortaleza hacer un negocio más de infraestructura que de construcciones habitacionales. De hecho, los resultados del Cóndor han sido buenos, han sido también bastante interesantes. De hecho, algo curioso y es que todas esas compañías que casi no negocian, el Cóndor, Preferencial Carvajal Empaques, la Inca, en cuál más son chiquiticas, esas chiquiticas que casi no han tenido volumen, han tenido muy buenos resultados favorecidos gracias a o favorecidos a la evaluación o parte coyuntura, pero pues el volumen no fluye porque no pertenecen en participaciones importantes a los índices y no están dentro de ese, pues, dentro de una liquidez significativamente alta. Si bien son de alta liquidez algunas, no es una liquidez tan alta que hace que los fundamentales se asimilen mucho más lentos. Esto hay que tenerlo en cuenta. En algún momento se puede invertir PREC para frenar su desplome, una cotización mucho más alta del precio del petróleo y que sea pronto, porque recuerden que el tema también es contrarreloj en términos de Pacific Rubiales. Entre Pacific y Ecopetrol, ¿quién tendría menores costos en Rubiales? No, lo que va a pasar es que en junio pasa la operación Ecopetrol y esos ingresos pasan de Rubiales, pasan a Ecopetrol y Pacific los perdería. Ya que rebote la correlación preferencial aval, preferencial Bancolombia y preferencial Bank da Vivienda, recordemos que podemos colocar acá, si ustedes colocan variación porcentual, colocamos PFB column, ¿cierto? Podemos, perdón, PFB column, podemos colocar, ay, no, estoy colocando otros que no son. PF da venda, ¿cierto? Tenemos también ISA, voy a retirar ISA de la gráfica y me pidieron preferencial aval. Acá podemos ver los tres activos. En algún lado está preferencial aval en esta gráfica. Aquí está, me toca, es que no veo dónde está la vivienda. Ya, la vivienda, aquí están las tres. Entonces, si ustedes ven, hay bastante correlación, siendo la vivienda un poco más volátil que los otros tres. Además, en términos de Bancolombia, hay un poco más de dependencia en términos de mercado internacional, pero hay bastante correlación entre los tres activos. ¿Qué se necesita para que el panorama de Avianca cambie? Todos los invertidos estamos perdiendo. Para que cambie el panorama, y lo mostró, es que continúe mejorando, reduciendo costos y aprovechando los bajos precios del petróleo. Si esas dos situaciones se mantienen y le permiten disminuir su nivel de apalancamiento,
pues básicamente la tendencia podría cambiar. Después de subir tasa Fed, ¿qué tan fuerte puede ser la reacción en Colombia cuando se calcula duraría el pánico? Si Fed sube tasas, pero da señales de que los ascensos no serán tan rápidos, puede ser que el pánico dure unas cuantas horas o un solo día. Si él da señales de que vamos a tener ascensos constantes en 2016, que por ahora es el escenario poco probable, pues las caídas podrían ser más fuertes. Eso lo haremos el día miércoles y lo revisaremos muy bien el jueves después de que tengamos la decisión. Después de subir tasa Fed, ¿qué tan fuerte puede ser? Ah, bueno, ya lo habíamos visto. ¿Qué puede pasar con el tema de infraestructura y las empresas que están participando? ¿Cómo les afecta? El 4G, con la medida que el dólar sube, pues los costos se incrementan y pues de pronto la ejecución de los planes 4G sea un poco más lenta por la disponibilidad presupuestal. Bueno, entonces muy atentos al precio del petróleo hoy, a los soportes de corto plazo para evaluar y mantener ese rebote técnico. Si rompemos soportes de corto plazo, la presión bajista podría volver. Mientras estemos sobre esos niveles, aún podemos continuar con ese rebote técnico a espera de mayor información y pues la cautela es el común denominador en mercados internacionales a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Muy buen día para todos.